En los minutos que restan, vamos a leer, quiero leer con vosotros dos pasajes y para hablar de dos hombres que ambos en los planes del Señor, por supuesto, estuvieron a su servicio, y se trata de Pedro y de Pablo. El primer pasaje, 2 Timoteo, no tienen que buscarlo. Además, leo solo unos 3 o 4 versículos, capítulo 4 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Esta es una carta llamada pastoral y esta va escrita a quien Pablo le llamó su hijo en la fe, Timoteo. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio o tu servicio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice, la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en la epístola de Pedro, la segunda, escribió 2, en el capítulo 1, y ahora en el versículo 12, por esto yo ahora escribe a un grupo de creyentes, a varias iglesias. No es tan personal como la epístola que acabamos de leer. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Estos hombres tienen en común varias cosas, yo solo mencionaré 3. Ambos fueron llamados por el Señor. En el caso de Pedro era un pescador, como dicen los evangelios, y el Señor pasa por Capernaum, hoy día diríamos tal vez una caleta de pescadores, y ahí Pedro, ese es su trabajo. Y cuando el Señor pasa por donde está Pedro y otros, llama a Pedro y a su hermano Andrés, diciéndoles, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ese fue el llamado del Señor a Pedro. Muchos años después, llama a otro hombre que lo mencionó ya nuestro hermano, y se llama Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. A diferencia de Pedro, Saulo no es un pescador, más bien es un hombre más de letras. Es un hombre tremendamente religioso, es un hombre muy celoso de lo que él cree, perteneciente a la secta más rigurosa de aquellos entonces, que era el fariseísmo. Él se llama en una epístola fariseo de fariseo. Según él, su vida era absolutamente intachable. Era una vida intachable. De hecho, él es un perseguidor de la iglesia. ¿Ya? Pasó los primeros años, antes de ser llamado por el Señor, él era un perseguidor, enemigo número 1 de los creyentes de la iglesia primitiva. Él dice en una de sus epístolas que él consideraba que era su deber perseguir a los que él creyó que era una
falsa doctrina, una falsa enseñanza, una falsa religión, sería el cristianismo. Ahí están los dos. No sé si Saulo conoció a Cristo desde el punto de vista cuando estuvo él en la tierra. Con Pablo o con Pedro no se conocía tal vez, pero aun cuando tienen, por así decirlo, crianzas, oficios diferentes, creo que ambos son idénticos, por lo menos en tres cosas. Y eso es lo que quiero deciros. Lo primero es que ambos son llamados por el Señor. Y cuando hablamos de ser llamados por el Señor en el día de hoy, no es que el Señor aparezca y tenemos que tener alguna extraña experiencia, algo extraordinario, no se trata de eso. Pero ya mencioné el llamado de Pedro, pescador, y el Señor llama y Pedro queda, desde ahí en adelante, deja todo. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Su vida fue cambiada, absolutamente cambiada. Ya su vida ya no seguirá siendo pescador de peces, será pescador de hombres, dijo el Señor. En el caso de Saulo de Tarso, que se transforma en el apóstol Pablo, ya la iglesia tiene algunos años y Saulo va con una comitiva desde la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Damasco, porque va con cartas, con órdenes, va con toda la autoridad eclesial de Israel para perseguir a todos los cristianos y meterlos en la cárcel, cosa que hizo muchas veces. Y cuando él va camino a Damasco, aparece el Señor, una luz que le enceguece, y él oye solamente una voz. Él no ve al Señor, oye una voz. Y el Señor le habla, él lo cuenta en Hechos de los Apóstoles, y el Señor le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como el animal, los que conocen más de campo, que tira patadas a la garrocha, ¿cómo se llamaría? Cuando yo era niño, sin darse cuenta que en realidad se está dañando. Y entonces el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Qué extraño. ¿A quién está persiguiendo Saulo? Saulo persigue, según él, a una falsa religión, como es el cristianismo incipiente. Y entonces el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, luego entonces Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor lo usará por muchos años. Así que ambos son llamados. Nuestra hermana Beni fue llamada por el Señor. Ahora este es otro llamado. Pero el primer llamado de Cristo a los creyentes es el llamado mediante el Evangelio. A la edad que sea, a veces niños o jovencitos, en mi caso casi a los 17 años, pero no es que yo haya escuchado que se me haya aparecido el Señor, no, sino que leyendo la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, es Dios quien habla. Es el único libro en el cual podemos confiar plenamente que el autor es Dios, que usó a diferentes hombres, pero el autor es Dios. Por lo tanto, lo que aquí se habla es Dios que habla a nosotros. Nuestro hermano don Tanilao primero, se lo ven y después, sus hijas conocieron el Evangelio, escucharon el Evangelio. Como yo lo escuché, como varios de mis hermanos aquí lo han escuchado. En algunos momentos de nuestra vida, Dios nos está llamando.
Nos está llamando para que le conozcamos. Nos está llamando, llama al hombre, llama a la mujer, para que el hombre y la mujer reciban de parte de Dios la dádiva, como la Biblia le llama dádiva, le llama vida eterna, que es la dádiva de Dios. Es un don de Dios, es gratuita. Por gracia sois salvos. El llamado de Dios mediante el Evangelio. El Evangelio significa mensaje. Es un mensaje. El Evangelio es un mensaje con un contenido, y ese contenido es Cristo y nada más. Es Él y lo que hizo en la cruz, dando su vida por nosotros. Nuestro hermano Don Tani primero, que lo cito porque hace 1 año y medio, más o menos, un poquito menos, que estuvimos, su resto lo tuvimos así también. Y compartimos, o yo en lo personal, muchos años en el servicio. Y a ambos, como mucho dije, no vimos una visión, sino que a través de la palabra de Dios y algún predicador, alguien nos enseñó el camino de salvación. De que en realidad lo primero que Dios nos hace reconocer, abrirnos los ojos, despertar nuestra conciencia a que en la condición en que estamos no podemos estar en su presencia. Es así tan resumido. Es decir, cuando una persona muere, no puede tener, si no tiene una fe, si no ha tenido una fe en Cristo, no podría siquiera soñar con estar en la presencia de Dios. Si a veces uno ve, se citó anoche parece, pero se usa mucho esto de volar. A veces los taxis o las micros dice, no sé, Juan, vuela alto, algo así. Entonces no sé qué quieren decir con eso. Querrán decir, llega al cielo, o no sé, vuela alto. Bueno, es un dicho, alguien lo inventó y lo usan mucho. O uno puede estar en un funeral o decir a alguien, bueno, ella o él, ella ahora ya están en el cielo. El asunto es, ¿sobre qué base? Las obras no son base. Lo que haga una persona y hacemos cosas buenas a nuestros ojos o los ojos de los demás y hacemos cosas malas, y quizás muchas de esas cosas malas no las sabe nadie, creemos. Así que no se trata de lo que podamos hacer, sino que se trata de algo que Dios hizo a través de su Hijo, por medio de su Hijo, que fue morir por los pecadores. Por lo tanto, Pedro y Pablo conocen al mismo Salvador, conocen el mismo Evangelio, conocen la misma verdad y la creyeron. Eso es lo primero. Lo segundo es que ambos son por el Señor usados en la iglesia primitiva muchísimo. Muchos, cuando Pedro predicó la primera vez, se convirtieron 5.000 personas, la segunda vez 4.000 personas, etc. O sea, uno saca la cuenta y son miles a través de Pablo o de Pedro y sus epístolas. El servicio de ellos fue grande, pero no por eso fueron al cielo. Porque Dios dice en su palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no se trata de lo que yo haga. No se trata de algo que hacemos. ¿Es bueno servir a los demás? Por supuesto que sí. ¿Es bueno ayudar a los necesitados? Claro que sí. Y la iglesia tiene que hacerlo, los creyentes tenemos que hacerlo. A veces lo olvidamos. El Señor dijo una vez, porque una mujer le regaló un perfume, lo ungió al Señor con un perfume carísimo y recibió muchas críticas. Y el Señor dijo, bueno, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando querráis hacerle bien, háganlo nomás. Pero eso no me lleva al cielo. Señora Beni no se fue al cielo a estar con el Señor
y seguramente con Don Tani, no tenemos muchos detalles en la escritura, probablemente, pero ella no se fue porque era buena al cielo. Y yo tampoco iré al cielo porque soy bueno. No. Entonces Pedro y Pablo, sí, Pedro y Pablo fueron llamados por el Señor, creyeron en el mismo Salvador, el mismo mensaje de salvación, y ellos fueron usados con todas sus personalidades tan diferentes, con dones dados por Dios, y ellos dieron toda su vida al servicio de la obra de aquel entonces. Tanto Pedro como Pablo sirvieron al Señor predicando y enseñando, ayudando a las personas a conocer mejor a la persona de Cristo. ¿Qué más tienen en común estos hombres? Estos tres, perdón, estos dos, Pablo y Pedro. Leímos de Pablo primero, que le escribe a Timoteo. Después leemos de Pedro, que le escribe a muchos creyentes. Cuando Pablo escribe a Timoteo, está hablando de su partida. Y Pedro también habla de su partida. Así que ambos hablan de lo mismo en un momento dado en sus escritos. La diferencia quizás con nosotros, al menos que alguien esté muy, muy grave y cree que va a partir pronto, quizás nuestra hermana en varios momentos tal vez pensó que ya se iba, y eso pensamos, ¿verdad? Pero nadie sabe el momento de la partida. Estoy usando ese nombre, esa palabra que aparece partir, porque eso es lo que se citó también en Filipenses, pero yo leí en 2 Timoteo, y Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida está cercano. Pedro, cuando escribe, él lo dice de esta manera. Pero pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor se lo había dicho. Así que ambos saben que ya el tiempo de su partida, le llama Pablo, o Pedro le llama abandonar el cuerpo. Y eso es morir. Eso es morir. La muerte para un creyente en Cristo no nos incomoda. A mí no me incomoda para nada. Quizás, como lo he dicho antes aquí, quizás en un matrimonio, como el caso nuestro, ya casi 55 años, quizás nuestras conversaciones a veces en este tema es quién parte primero. Y no es que estemos discutiendo o peleando porque no, yo me quiero ir primero o tú ir primero, no, por supuesto que no, pero sabemos que un día vamos a partir de este mundo. ¿Ya está todo eso? No lo sé. Si uno lo mira desde el punto de vista de lo que nos correspondió hacer, casarnos, tener hijos, criar familia, etcétera, a lo mejor ya está todo eso realizado, pero no sabemos el tiempo de nuestra partida. Pablo sí, y Pedro también. Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano. Salió de la cárcel, aquí está escribiendo de la cárcel en Roma, sale de la cárcel y es decapitado. Eso dice la historia. De Pedro, ya el Señor le dijo, le había anticipado que iba a morir. Y se dice que Pedro murió crucificado, pero que no habría querido morir como su Señor, y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Pero ambos dieron su vida por Cristo. Pero no solamente fue morir, no, es que su vida fue una vida de servicio. Fue una vida de servicio. Ellos fueron llamados no solo para que Cristo los llevara al cielo al partir de este mundo, sino que Dios los llamó para que le sirvieran a Él en vida.
Y Pablo dio su vida, toda su vida. Él dice, para mí el vivir es Cristo. Pedro no hace otra cosa que servir a la iglesia, a servir a los creyentes. Pero insisto que ese servicio no hace a una persona más buena, no, es más útil. Por supuesto, a los ojos nuestros, y Pedro y Pablo fueron muy útiles en la obra del Señor. Y por último, quiero hablaros de la preocupación de ellos antes de partir. No sé, a veces hay personas tal vez más jóvenes, yo recuerdo a mi madre, por supuesto, falleció a los 90 años, pero yo recuerdo niños siendo el menor, pequeño, ella lo único que quería, decía yo, lo único que quiero es vivir hasta que mis hijos estén criados. Se parece que era una frase muy usada. Yo quiero vivir hasta ver a mis hijos ya grandes, grandes. Y ella los vio, por supuesto, vio muchos nietos, bisnietos. Entonces, la pregunta quizás no solo es para todos, pero más especialmente a los que somos creyentes. ¿En qué consiste nuestra vida? Yo el domingo pasado enseñé en la mañana de la parábola del rico insensato, porque un hombre le preguntó al Señor, o le dijo al Señor, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Los hermanos tienen problemas también con herencias. Y aquí hay un hermano que no está recibiendo su parte que según le corresponde legalmente. Y quiere que el Señor sea el árbitro o el juez. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él no vino a eso, para nada. Y ahí el Señor hace una advertencia. Y ahí le dice que se cuiden de la codicia, etc. La vida, dijo él, la vida del hombre, esta es la frase, la vida del hombre, no, Lucas 10, Lucas 12, sí. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en eso. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar, yo miro mi vida hacia atrás, ¿en qué consistió mi vida? Realmente era lo que el Señor quería que hiciera. Bueno, Pedro y Pablo, no cabe ninguna duda que ya saben que se van de este mundo. Pablo le llama partir, Pedro le llama abandonar el cuerpo. La palabra cuerpo en el original es tabernáculo, tienda. Y entonces él va a abandonar, porque eso es la muerte, es un partir, irse. Pero también es un abandonar, como dice aquí, abandonar el cuerpo, abandonar mi habitación. Este cuerpo es la habitación de don Juan nomás, de don Juan Seguel. Él vive en este cuerpo, que hace 70 años atrás era muy diferente. Lo que teníamos con nosotros es el cuerpo de nuestra hermana. Ella no está aquí. Por eso el mensaje no es para ella. No sé si estará oyendo en el cielo. No, ella está mejor que nosotros. No se preocupen. Para nada. ¿Que hay que llorar? Sí, por supuesto. ¿Quién no llora por una madre o una abuela, etcétera? Por supuesto que sí. Pero ella no está aquí. Por eso que Pedro habla de abandonar el cuerpo. Ella abandonó el cuerpo ayer por la mañana. O partió. Se fue. Esos son vocablos exactamente lo que la Biblia enseña. Irse. El cuerpo es ya sin vida, sin la persona. La persona que habitó el cuerpo se fue. Nosotros dejaremos su cuerpo, Dios mediante mañana, en el cementerio, esperando la resurrección. Bueno, Pedro y Pablo tienen la misma preocupación. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Le dice a Timoteo,
Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Tiene autoridad para decir eso? Sí. Su vida avala sus palabras. Le dice a Timoteo que es joven, dedica tu vida al servicio del Señor, sírvele, cumple con tu ministerio. Y Pedro, en palabra un poco parecida, la preocupación de Pedro es que los creyentes, aquellos creyentes de aquel entonces, él está preocupado, el apóstol Pedro está preocupado de que sigan fieles y que la enseñanza la sigan recibiendo. Dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, él está preocupado, él se va, la preocupación de él, ¿qué va a pasar con los creyentes? ¿Habrán otros hombres, otras mujeres que ocupen el lugar de ellos? Ese es el mensaje para los creyentes. ¿Qué hago con mi vida? Nuestra vida, como dice el himno, nuestra vida acabará. Para ella ya acabó su tiempo aquí en este mundo. El Señor le dio 86 años. Me faltan como 10 todavía. A usted no sé cuánto le faltan. No creo que llegue a 86, pero si vale la pena, sí. Así que, hermanos, pensemos en la vida que nos resta en este mundo. Y aquellos que aún no han confiado en el Señor como su Salvador, mediten, piensen que esto le ocurre a todos y que partir de este mundo significa o ir al cielo con el Señor o ir a un lugar de condenación. No, no hay más. No hay más que esos dos lugares. Y eso se define en vida, o sea, mientras estamos aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos agradecerte por nuestra hermana, por la vida que ella llevó. Tú la conoces muy bien, todo lo que ella fue o haya hecho. Sus hijos o sus hijas son testigos también de la vida que haya tenido. Pero por supuesto no estamos aquí para juzgar nada o decir nada, porque tal vez, no que tal vez es así, solo tú conoces nuestras vidas. Lo que sí queremos, nuestro Dios, es que cada vez que parte un hermano o una hermana a tu presencia, es mirar el legado que hayan dejado y seguir los buenos ejemplos. Te rogamos que tú bendigas a su familia, a parte de ellos aquí presente. El consuelo que ellos requieren, que necesitan, ya se vivirá de recuerdos. Te rogamos, nuestro Dios, que bendigas también la iglesia y queremos agradecerte por cada hermano y por cada hermana que la componen y que podamos también meditar en nuestra vida que llevamos. Señor nuestro, agradecemos estar aquí y agradecemos de poder leer la palabra. Que tú la bendiga en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nuestro servicio ha terminado. Muchísimas gracias. Mañana a las 12 hay que estar en el parque del cementerio general. No es el cementerio general, si los que no han ido antes, no sé, pero yo creo que ya la mayoría lo conoce, ¿verdad? Este parque es el que está en la costanera, más al lado del río, y se entra por ahí. Así que
Mañana a las 12 hay que estar allá, a las 11:30 está la funeraria aquí, a las 11:30, a las 11 de la mañana vamos a tener un servicio muy corto eh, para irnos al cementerio, al parque. Así, por supuesto, que la familia siempre agradece nuestro sentimiento y nuestra compañía. Esperemos que mañana también sea así. Este local está abierto hasta la hora que la familia, no sé, anoche estuvieron un rato más. El local, tenemos hermanos que viven atrás, no hay problema, hay una cocina que es de ustedes. No se preocupen de la familia si quieren usar. Y mañana en la mañana, no sé a qué hora, ahí se ponen de acuerdo para abrir mañana temprano a alguna hora en la mañana. Muchas gracias.